el agua en los suelos. Bueno, entonces, como parte introductoria de este primer tema, vamos a destacar, vamos a recordar el hecho de que el suelo tiene una estructura trifásica. La estructura trifásica pues nos indicaba finalmente que el suelo estaba compuesto por tres fases. Una fase líquida compuesta principalmente por agua, una fase sólida compuesta principalmente por los minerales o los agregados, ¿cierto? Y una parte gaseosa principalmente relacionada con el aire, y esto a final de cuentas lo que nos estaba indicando eran los espacios o vacíos que hay entre partículas. ¿Qué ocurre? Si ustedes también retornan y recuerdan cuando empezamos este tema de la mecánica de suelos, el origen de los suelos es parte importante también en este tema del agua en los suelos. ¿Por qué? Porque el agua va a estar presente en los suelos de forma natural, ¿cierto? Y cuando hablamos de forma natural, pues quiere decir que no ha sufrido ningún tipo de alteración, que es la forma como se encuentra en la naturaleza, ¿cierto? En el medio. Y entonces ahí es donde nosotros hablamos de que cómo va a estar el agua presente en los suelos. Es el agua está presente en los suelos, digamos que gracias a un ciclo hidrológico en los que se involucran procesos como la precipitación, la escorrentía, la infiltración, la evaporación y la evaporotranspiración, ¿cierto? Por otro lado, también podríamos mencionar que el agua hace parte de los suelos desde el mismo proceso de formación de los suelos, ¿cierto? O también podríamos indicar, pues evidentemente, ¿cierto? Dependiendo de las fuentes hídricas que existan cercanas. Eso lo que va a indicar es como tal la variación, ¿cierto? Que puede contener un suelo en la propiedad de índice llamada humedad, ¿sí? Puede que en algunas partes haya más o haya menos porcentaje de humedad, pero pues depende de muchos factores, ¿cierto? Ahora bien, hay que destacar que aunque menos del 1% del agua de nuestro planeta existe como agua dulce, ¿cierto? Que se asocia a los suelos, su presencia lo que hace es que puede llegar a modificar todas las propiedades y afectar de alguna manera, de forma puntual, el comportamiento de los suelos. Entonces, de ahí la importancia que tenemos dentro de la rama de la ingeniería de poder, digamos que relacionar o correlacionar estos comportamientos de los suelos para que evidentemente nos den un comportamiento, valga la redundancia, satisfactorio, dependiendo pues de la obra civil, ¿cierto? O de las obras de ingeniería que nosotros requiramos realizar. Un ejemplo de esto que les estoy mencionando, muy práctico, muy sencillo, digamos fácil de entender, es el hecho de los suelos arcillosos. Como todos sabemos o hemos de pronto escuchado alguna vez, los suelos arcillosos tienden a comportarse de una forma particular cuando están frente digamos, al agua, o por el contrario, cuando esta agua se elimina, ¿sí? Entonces, ese comportamiento, por ejemplo, hace parte de eso que nosotros necesitamos conocer o correlacionar para verificar la satisfacción o no de los suelos en nuestras obras ingenieriles. Los suelos arcillosos, algunos cuando entran en contacto con el agua, lo que hacen es que se expanden, ¿cierto? Este proceso de expansión, pues evidentemente si yo tengo una estructura cimentada sobre un suelo de estas características, lo que puede llegar a suceder es que cuando hay este proceso de expansión, pues haya una modificación, un reajuste y pueda llegar a tener patologías en las estructuras mismas que están cimentadas sobre este tipo de suelo. Por otro lado, puede pasar lo contrario, cuando de pronto el medio natural de las arcillas contiene agua y lo que hacemos es invertirla, es decir, eliminarla, conducirla, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre?
pues si vamos a cambiar ese ambiente natural en el que las arcillas contienen agua, ¿cierto? Ya no van a haber procesos de expansión, sino por el contrario de contracción. Eso de expansión y contracción son esos comportamientos los cuales quiero ejemplificarles y que evidentemente pueden llegar a generar un comportamiento no muy satisfactorio y pues evidentemente se vería en riesgo nuestros proyectos o nuestras obras ingenieriles. En ese orden de ideas vamos a destacar el hecho de que porque es importante conocer, ¿cierto? Esas formas del agua en el respectivo suelo, que es finalmente nuestro tema, el agua en los suelos. Entonces, digamos que es importante o es válido tener en cuenta algunos aspectos con relación a las formas del agua en el suelo. Por ejemplo, hablamos de cómo ocurre el flujo, cómo ocurre la velocidad del agua en el suelo, ¿cierto? Cómo se, digamos, determinan los caudales de filtración, cuál es ese concepto de permeabilidad del suelo, ¿cierto? Y de ahí, pues, estos aspectos que estamos mencionando en la presente diapositiva. Entonces, la velocidad con la que fluye el agua dentro del suelo, ¿para qué? Para tener, por ejemplo, control de erosión y cálculo de velocidades de consolidación o de formación vertical de los suelos, la filtración de agua, variaciones de resistencia del suelo, ¿cierto? Subpresiones o fuerzas de filtración para evaluar lo que tiene que ver con la estabilidad de las estructuras hidráulicas, presiones hidrostáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de acuerdo a lo mencionado, pues tenemos algunos términos, ¿cierto? Algunos conceptos que debemos tener en cuenta para relacionarlos con el tema del agua en los suelos. Uno de ellos es la erosión. La erosión, pues, la conocemos o la relacionamos como un proceso de desgaste de la roca madre por procesos geológicos exógenos, ¿cierto? Estos procesos causantes de la erosión pueden ser agentes como el viento, el agua, ¿cierto? La temperatura e inclusive la acción misma de los seres vivos. Otro término a tener en cuenta es la infiltración. La infiltración la conocemos como ese proceso a través del cual el riego o agua de lluvia ingresa al suelo a través de la superficie hacia las capas inferiores de una manera vertical e inclusive horizontal. La permeabilidad. La permeabilidad la conocemos como esa capacidad que tiene el suelo para permitir en su seno el paso del fluido, ¿cierto? Y que ese paso del fluido no vaya a alterar la estructura interna de la respectiva masa de suelo, ¿cierto? Otro término es el drenaje, que es un método que se utiliza con el objetivo, digamos, de conducir el agua, ¿cierto? De desecar un determinado suelo, y esto pues se hace a partir de conductores subterráneos o asimismo lo conocemos con drenajes, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuáles son las formas del agua en el suelo? Las formas del agua son el agua gravitacional, el agua retenida y el agua de constitución. Entonces, como ya sabemos, ¿cierto? Ya lo mencionamos, el agua como tal que contiene un terreno natural, de forma natural, ¿cierto? Procede principalmente pues, de la infiltración de aguas, ¿cierto? De hielo, de nieve, así como también esas filtraciones que provienen de los ríos, ¿cierto? De los lagos, de los embalses o de otras corrientes subterráneas, ¿cierto? O corrientes de agua que puedan estar en el momento. Entonces, esas aguas subterráneas inclusive también existen procedentes de esos procesos de deposición, ¿cierto? Y de otras que ascienden de magmas
Es decir, estamos hablando de esas magmas subterráneas, perdón, de esas aguas magmáticas o provenientes de las lavas, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a todo esto, pues se destacan estas tres formas de agua en el suelo, empezando nosotros por el agua gravitacional. El agua gravitacional, pues lo que me está indicando finalmente es que la fracción del agua que ocupa los macroporos del suelo están saturados o no, ¿cierto? Entonces, finalmente lo que quiere decir y lo que queremos destacar con el agua gravitacional es que esa agua como tal es la que puede moverse dentro del suelo, ¿cierto? Con cierta libertad, y esta libertad se genera por acción misma de la gravedad, ¿cierto? Entonces, en este caso, el agua como tal que ha penetrado en el terreno, ella va a descender por los poros, ella va a descender por los poros como tal que, digamos, tienen nuestra respectiva masa de suelo, ¿cierto? Y esta agua puede llegar inclusive a estacionarse y formar parte, perdón, a estacionarse y formar parte del agua, ¿cierto? O de una masa de agua freática, o que también se le conoce como capa freática. Esta como tal se encuentra, ¿cierto? Esta como tal se encuentra llenando cada uno de los poros del terreno, ¿cierto? Sobre una capa que es impermeable y con una presión hidrostática en todos los puntos, excepto en los que va a constituir el nivel freático, ¿sí? En los que va a constituir ese nivel freático. Entonces ahí la presión hidrostática en cualquier punto dentro de esa masa de suelo va a ser igual al producto del peso unitario del agua o de la densidad del agua, ¿cierto? Por la profundidad como tal del punto respecto a ese dicho nivel del que estamos hablando. Por otro lado, tenemos también que el agua de percolación que se encuentra en descenso, pero por encima del manto freático, pero que se desplaza hacia abajo, se incorpora a él y se denomina como un agua gravitacional no freática, ¿sí? Entonces, a este tipo de agua como tal y al agua capilar, estas dos usualmente se retienen por encima del nivel freático, ¿cierto? Y también se le conocen como agua badosa, que es la que está aquí en esta presente imagen. Agua badosa. ¿Listo? Entonces, como hemos mencionado, el nivel freático, ¿cierto? Como un punto de referencia, ¿verdad? Entonces, ese nivel freático nosotros lo podemos definir como un nivel en el cual la presión de agua en los poros es igual a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces, finalmente ese nivel freático lo constituye como un lugar geométrico, ¿cierto? De esos niveles que alcanza la superficie del agua en los pozos de absorción o de observación. Algunas características que podemos mencionar con respecto a ese nivel freático es que, por ejemplo, durante un proceso de perforación, ¿cierto? Hasta por debajo de ese nivel freático, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Pues que esa perforación que hagamos, que finalmente nos va a generar pues un pozo, ¿verdad? Él va a comenzar a llenarse, ¿cierto? Ese llenado, digamos que si se hace a mayor o a menor velocidad, pues ese mayor o menor velocidad de llenado va a depender principalmente de la permeabilidad del suelo, ¿cierto? Digamos, ese llenado como tal de agua, ¿cierto? Va a llegar un momento en el que, digamos, ese líquido se va a estabilizar, ¿cierto? Y se va a estabilizar a una determinada profundidad, ¿sí? La cual nos va a permitir a nosotros establecer o determinar cuál es el nivel freático, ¿sí? ¿Cuál es esa cota de nivel freático?
Por otro lado, otra de las características a tener en cuenta dentro del tema del nivel freático es que la elevación de ese nivel freático puede ser variable, ¿cierto? ¿Y de qué depende? Digamos que depende también, por qué no decirlo, de los periodos de lluvia o sequía en los que, digamos, estemos pasando en el momento de la perforación para poder establecer esa cota de nivel freático. También hay que tener en cuenta, ¿cierto?, que la superficie como tal de ese nivel freático no necesariamente es horizontal, no necesariamente es plana, ¿cierto? Lo que ocurre es que ella tiende a seguir las irregularidades del terreno, ¿cierto? Pero de una forma menos pronunciada. Otra característica también es que la inclinación del nivel freático, como lo veíamos por ejemplo en esta imagen anterior, perdón un segundo, en esta imagen anterior, esta inclinación del nivel freático, ¿cierto? La contribuye, ¿cierto? O contribuye, les muestro acá la imagen anterior, acá. Ese nivel freático, la inclinación del mismo va a contribuir como tal a que se produzca el flujo de agua subterránea que alimenta finalmente estas fuentes hídricas como los ríos, como los lagos, como las quebradas. Hay que tener en cuenta también un aspecto no menos importante. Resulta que, como nosotros hemos indicado, el agua se infiltra, ¿cierto? Esa agua lluvia, ¿por qué no? Infiltra el respectivo suelo, ¿cierto? Hasta llegar a estos niveles de los que estamos hablando, como el nivel freático, como esas capas freáticas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que si hay vegetación como tal, ¿cierto? En esa estructura, en esa masa de suelo, la vegetación es un aspecto que, digamos, se tiene en cuenta para determinar la velocidad, ¿cierto?, con la que esa agua llega a las respectivas profundidades o a esa estructura misma del suelo. Entonces, la vegetación contribuye a que el agua lluvia se infiltre y se descargue de una forma lenta, ¿cierto?, por debajo de la superficie del terreno y que va a ir alimentando esas corrientes de agua. En cambio, la escasez, ¿cierto? La escasez de vegetación lo que va a generar es que esta descarga de agua se haga, digamos, de una forma muy rápida, la cual pues evidentemente nos va a dar como resultado grandes variaciones de caudales en esas corrientes de agua. Nosotros podemos definir ciertos conceptos, ¿cierto?, que dependen como tal de este paso de agua gravitacional a través del suelo. Cuando el agua gravitacional se almacena encima de un estrato impermeable eh, y queda por encima del nivel freático normal, a este se le denomina nivel freático colgado. Cuando por el contrario el nivel freático de aguas relativamente quietas queda por encima del terreno natural, se forman los lagos y las lagunas. Cuando el nivel freático y el terreno tienen más o menos la misma elevación, entonces se forman son las ciénagas. Otra es cuando el agua freática está a cierta profundidad y con una presión hidráulica en los pozos que se abran allí, el agua va a poder subir y rebosar la superficie del terreno. A estos se les denomina pozos artesianos. Y por otra parte, se le da el nombre de acuíferos a esos estratos de suelo o de roca que son relativamente permeables y que contienen aguas subterráneas. Ahora vamos a trabajar lo que tiene que ver con aguas retenidas. El agua retenida como tal es la que se encuentra retenida a elevaciones superiores de la del nivel freático, ¿sí? Y esto se debe principalmente a fuerzas que se imponen a las fuerzas de gravedad y son las de tensión superficial y las de absorción.
Aquí, por ejemplo, se puede tener movimiento en diversas direcciones, pero son muy lentas y es probable que se pueda remover por medio de sistemas de drenaje por gravedad. En este grafiquito podemos observar el término de tensión superficial, entendiendo toda esta interacción de las partículas de la superficie del agua, ¿cierto?, que hace que esto se presente como una verdadera cama elástica. Inclusive soportaría el peso de un insecto pequeño, y a esto es lo que se le denomina tensión superficial. Las otras clasificaciones de agua retenida estaban como agua absorbida. El agua absorbida era como tal la que va ligada de manera de película sólida a las partículas del suelo por fuerzas físico-químicas. La humedad de contacto y el agua capilar son aquellas que se mantienen en el suelo debido a fuerzas que son externas a las del suelo, ¿sí? El agua higroscópica es la fracción del agua absorbida de forma directa de la humedad del aire, ¿sí? Ella posee, digamos, es la que posee el suelo debido a la condensación de vapor de agua de la atmósfera sobre la superficie. Vapor del agua en los poros es el agua en estado gaseoso que se encuentra retenida entre los poros del suelo. Y el agua capilar, que también se conoce como la fracción de agua que ocupa los microporos en el suelo y se mantiene ahí gracias a las fuerzas derivadas de la tensión superficial del agua. También la podemos mencionar que esa agua capilar es todo el contenido líquido que se encuentra libremente inmerso dentro del suelo. Finalmente tenemos el agua de constitución, que como ya se había mencionado anteriormente, pues algunos minerales que conforman los suelos poseen agua y a esta se le denomina agua de constitución de los minerales y la podemos considerar como parte integrante de los sólidos de un suelo. Usualmente para este tipo de agua de constitución, esa no se puede como tal eliminar secando el material a 110 grados como lo hacemos, digamos, a la hora de realizar la determinación del contenido de humedad de los materiales o de los suelos, ¿sí? Solo se puede perder si se seca a temperaturas que son extremadamente altas, elevadas, como por ejemplo con las que se fabrica todo lo que tiene que ver con cerámicas, ¿sí? Y en caso tal de que se llegue a perder esta agua de constitución, hay que tener en cuenta que no se puede recuperar, digamos, de ninguna manera, ¿sí? Y por lo tanto se puede llegar a perder propiedades índices de los suelos como lo es la plasticidad, la cual no se puede volver a recuperar. Con respecto al agua capilar y el fenómeno de capilaridad, hay que tener en cuenta que, como ya lo hemos indicado, el agua capilar es el agua que se retiene por encima del nivel freático, ¿cierto? Y la capilaridad la determinamos como un fenómeno que permite que los suelos que estén situados por encima del nivel freático siempre vayan a permanecer saturados, ¿cierto? Esto gracias a ese efecto de la tensión superficial que, como vimos anteriormente, es una fuerza de atracción que se desarrolla entre la interfase o en la superficie de los materiales que tienen diferentes estados físicos, como son líquido, gaseoso, sólido, ¿cierto? Y la capilaridad, de igual manera, pues lo que va a hacer es que permite que un suelo cuando está seco succione agua a niveles que están por encima del nivel freático y también da lugar a un suelo drenante, da lugar a que un suelo drenante retenga agua por encima de ese nivel freático, ¿sí? Entonces, con respecto a esta capilaridad, ¿cierto? Aparecen esos dos términos que es el de tensión superficial y es el de la ascensión capilar.
Entonces, la tensión superficial, pues se le llama a la propiedad que poseen la superficie de los líquidos, por la cual pueden o permanecen cubiertos por una capa delgada, ¿cierto? Una membrana elástica que está en estado de tensión. La magnitud como tal puede medirse. Este fenómeno lo debemos principalmente a las fuerzas de cohesión moleculares, ¿cierto? Que no se equilibran en la vecindad de la superficie, mientras que una molécula en el interior de la masa líquida sí experimenta fuerzas que son iguales en todas las direcciones, ¿sí? Esta propiedad, por ejemplo, de los líquidos, lo que hace es que explica la forma esférica de las gotas, que ustedes la observan aquí. Ella explica como tal esa forma esférica de las gotas, ¿cierto? Y las esferas de las gotas de mercurio en la lámina de vidrio. Lo que tiene que ver con la tensión superficial, pues va a permitir, por ejemplo, también que una hoja de afeitar o una aguja cuidadosamente colocada en la superficie del agua pueda flotar, ¿sí? Dentro de los fenómenos causados por la tensión superficial, uno de los característicos y de mayor importancia tiene que ver con la ascensión capilar. Esa ascensión capilar, digamos que se explica cuando el agua asciende en un tubo, ¿sí? Que es lo que ustedes pueden observar aquí, ¿sí? El agua asciende en un tubo que es de pequeño diámetro, ¿cierto? Y la forma curva que toma esta superficie aquí, esta curvita que se forma aquí, esa curvita que se torna en esta vecindad de las paredes de estos tubos, ¿cierto? A esta se le denomina menisco y ella se debe a esa acción combinada que se da entre la adherencia, que es la fuerza de atracción que se genera entre las moléculas, ¿cierto? Entre las moléculas sólidas y las moléculas líquidas, la cohesión, que es la fuerza de atracción entre las moléculas de un mismo líquido, y la gravedad, ¿sí? Aquí, ¿qué podemos observar? Resulta que podríamos correlacionar esta ascensión capilar que ejemplificamos mediante los tubos con un suelo. ¿Por qué? En los suelos, cuando el agua también asciende, ¿cierto? Ella asciende a través de los vacíos, ¿sí? A través de los espacios que hay entre agregados o partículas minerales. Entonces, ¿de qué va a depender? Como bien lo sabemos, una masa de suelo puede tener varios tamaños y formas que son irregulares, ¿cierto? Lo cual hace que esta ascensión de la que estamos hablando pues sea algo diferente a lo que puede llegar a suceder en los tubos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la ascensión capilar en los suelos será mayor a medida que el tamaño de los poros, ¿cierto? A medida que el tamaño de los poros sea menor. Cuando nosotros hablamos de que, por ejemplo, el menor tamaño de los poros lo pueden llegar a contener partículas de menor diámetro, como los suelos finos, llámense limos, llámense arcillas, entonces el agua logra ascender más por capilaridad por encima del nivel freático. Por el contrario, en los suelos gruesos como las gravas o las arenas, el agua pues suele ascender más bien poco. Aquí, por ejemplo, tenemos algunas características capilares, ¿sí? Depende del tamaño de los poros. Entre más pequeños sean los poros, pues mayor va a ser la ascensión capilar, como lo pueden observar y se refleja, por ejemplo, en este tubo. Entre menor es el diámetro, la ascensión capilar, ¿sí? La HC es mayor que cuando el diámetro de ese pozo o de ese tubo es más amplio, ¿sí? Entonces, como los agregados, como los materiales o los suelos finos, como los limos y las arcillas, son más pequeños esos poros, entonces la ascensión capilar es mayor. Eso lo podemos evidenciar aquí en esta tabla, donde hablamos de los limos y las arcillas, donde la altura o la ascensión capilar en centímetros
está entre 70 y 150 para los limos y 200 hasta más para las arcillas, comparadas, por ejemplo, con estos suelos gruesos, ¿cierto? Que tienen más grandes los poros, entonces el agua ascenderá más poco o de manera más lenta, ¿cierto? Entonces tenemos alturas o ascensiones capilares que van de 2 a 5 centímetros para arenas gruesas, de 12 a 35 para arenas normales y arena fina entre 35 y 70. Resulta que con todo esto del agua en los suelos, hay un fenómeno que es el fenómeno de contracción de los suelos, ¿cierto? Y pues nosotros este fenómeno lo podemos determinar debido a qué? A un proceso, por ejemplo, de pérdida de agua por evaporación en el suelo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que el radio de curvatura de los meniscos, como ustedes lo observan en esta figura, cada vez se va haciendo más pequeño o va disminuyendo de tal forma que se logra comprimir, ¿cierto? Hasta tal punto de que la presión capilar es incapaz de producir mayor deformación, ¿cierto? Entonces, en ese momento, por ejemplo, es cuando nosotros hablamos de que el suelo cambia su coloración. Si un suelo está húmedo, ¿cierto? Si un suelo está, digamos, con una cantidad de agua natural y determinada, pues el color de esos suelos tiende a ser oscuro. Entonces, cuando ese suelo se seca, por ejemplo, se evapora el agua, pasa de una coloración oscura a una coloración clara, ¿cierto? Y entre más sea, digamos, esta disminución de menisco, ¿cierto? Por esa ese proceso de compresión, ¿cierto? Al comprimir el suelo, entonces vamos a llegar inclusive hasta un punto en el que se denomina el límite de contracción, ¿sí? Hay que definir, por ejemplo, que cuando un suelo está saturado, esa superficie del suelo usualmente se torna un poco brillante, ¿cierto? Pero cuando se va perdiendo, ¿cierto? Esa cantidad de agua por la evaporación, por ejemplo, de la que estamos hablando, pues esa superficie se va poniendo opaca, ¿sí? Y entonces la formación de esos meniscos cóncavos se va generando pues en cada uno de los poros de esos agregados o de esa estructura o de esa masa del suelo. Los problemas de contracción en los suelos, usualmente en los suelos arcillosos, son más activos, ¿cierto? Que están compuestos por monzonita, bentonita, ¿cierto? Por ser suelos muy absorbentes, ellos tienden a incrementar su volumen y por ende su tamaño al entrar en contacto con el agua. Pero al momento de evaporarse de la misma manera, pues no va a ocurrir una expansión, sino una contracción que determina finalmente ese comportamiento frente a unas cargas externas, traduciéndolo en una nueva pérdida de volumen que genera afectaciones. Ese cambio de volumen, ¿cierto? Ese cambio potencial de volumen se da con respecto o relacionado con el límite de contracción. Entre más bajo sea el valor del límite de contracción, mayor es esa susceptibilidad que tienen a experimentar esos grandes cambios volumétricos, ya sea de expansión o sea de contracción. Entonces podemos tener rangos en el orden de un cambio potencial de volumen es bajo si ese límite de contracción es superior a 12. Es moderado cuando ese límite de contracción está entre el 10 y el 12 y es alto ese cambio de volumen cuando el límite de contracción es menor de 10.